Ok, hermanos, buenas noches, bienvenidos nuevamente los que se están incorporando. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor y bueno, esperando que los demás hermanos se vayan incorporando en la medida que vaya corriendo el tiempo. Gracias, Padre del Cielo, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de reunirnos para compartir tu palabra, Señor, para hablar de tus asuntos, Padre, de tu ministerio en esta tierra. Señor, te colocamos este conversatorio en tus manos, que seas tú en medio de nosotros, en cada hogar de mis hermanos presentes, en los que no se han podido conectar y aquellos que van a verlo por diferido. Señor, te entregamos a la hija de la hermana Sandy Bermúdez, Señor, a Ana Castillo, para que seas tú, Padre, sanando, para que seas tú en medio de esa familia, en medio de nuestra hermana Sandy, para que pueda ella junto con su esposo darle todo lo que necesita para ser también sanada, todo lo material. Y tú, Señor, dale la sabiduría, la fuerza y sobre todo sé ese médico, Señor, por excelencia que tú eres. Te entregamos también y colocamos delante de ti, Señor, al bebé Gabriel Caleb, para que también, Señor, sea sanado y que ese diagnóstico que tiene por los médicos, pues tú puedas cambiarlo, Señor. También te colocamos a la hermana Mirta Meneses por aflicción, por sanidad y por liberación, Señor. Que seas tú en el nombre de Jesús en cada petición. Que seas tú, Señor, en, en el hogar de la hermana Mirta. Porque tú dijiste, Señor, que en el mundo habrá aflicciones, pero que tú estás con nosotros. Dale la confianza y dale la sanidad, dale esa liberación, Señor, que ella en esta noche, Señor, te clama. En el nombre de Jesús te colocamos estas y todas las peticiones, Señor, de cada uno de nosotros, que aunque no las digamos, las tenemos en nuestros corazones y tú las conoces, Señor. Te entregamos este tiempo, te entregamos a la hermana Isabel, Señor, que viene a brindarnos tu palabra devocional, que seas tú, Señor, en medio de ella, para que nos enriquezca con tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Adelante, hermana Isabel. Buenas noches. Hoy me toca el devocional a mí. Yo escogí el versículo de la Biblia de Marcos 1, 2 al 4, pero me pasó algo muy misterioso. Yo escribí algo que no era lo que dice el versículo. Entonces yo me imagino que Dios tendrá algún propósito con él. El versículo de hoy, ¿me están escuchando? Sí, hermana. Bueno, el versículo que escribí dice así: como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, haced derecha sus sendas.
Entonces mi reflexión sobre esto, hermano, es que Dios siempre mandará un mensajero, bien sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que siempre tratará de guiarnos en el camino del Señor. Como dice su palabra, que Él siempre enviará un mensajero. Entonces, esto nos toma la reflexión que todas personas que se acerquen a nosotros para hablarnos de la palabra, para darnos un consejo, de corregirnos de alguna manera, porque todavía, aunque uno sea adulto, siempre la mamá de uno siempre está corrigiendo, los padres, alguien. Siempre para guiarnos en el buen camino. Mira, estoy en clase y todo lo que ustedes hablan se escucha aquí. ¿Qué quieres tú? Se la presté a Dalia, dile a tu tía que después se la manda. ¿Me escuchan? Por acá me escuchan bien, hermanos. Me falta, bueno, quería terminar con una oración porque el devocional se comparte en un versículo, en la reflexión y en una oración. Amén. Gracias. Entonces, voy terminando con la oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por poner en nuestro camino a todas aquellas personas que quieran ayudarnos y buscan el bien de nosotros, guiarnos en tu camino, Señor. Perdona nuestros pecados, la desobediencia que cometemos a diario y agradecemos tu presencia en nosotros. Amén y amén. No, mi hermano, fue que se me fue. Tuvieron la oportunidad de ver
del contenido, de leer la guía, de escudriñar un poquito en lo que fue ese contenido enriquecedor como lo fue en los años de inauguración. Mis hermanos, no todo a la vez. Se durmieron. Adelante, hermana Mirta. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, bueno, sí, yo he disfrutado mucho esta clase, de verdad. Vi el video que pasaron de el resumen, ¿no? De toda la parte de Juan el Bautista. Y también vi el video que es como animado, ¿no? Muy bonito. Bueno, a mí me gustó mucho este tema porque uno siempre dice, ah, sí, Juan el Bautista y todo eso, ¿no? Los primeros años de Jesús, el primer milagro, la tentación, todo eso, pero realmente eso tiene profundidad y nos trae mucha enseñanza en nuestras vidas. La parte de cuando, bueno, desde que aparece Jesús para bautizarse, que no dice, pero porque Jesús se va a bautizar si es el Hijo de Dios y si es santo, ¿no? Y qué tremendo la enseñanza que nos da con respecto a la humildad, con respecto a enseñarnos a que también debemos bautizarnos y que Él deja su trono, deja eh, sí, su trono para venir y ser como nosotros pecadores y por eso Él se une a todo ese grupo que en ese momento se está bautizando y reconociendo que eran pecadores, ¿no? Y entonces él hace sí, se identifica como uno más para cuando llega el momento de él eh, ir a la cruz y morir por nuestro pecado y hacerse pecado, ¿no? Y cuando abre el cielo y viene el Espíritu Santo, ahí está la manifestación de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando las palabras del Padre que dice, eh, este es mi Hijo amado, que tengo complacencia, es tremendo lo que quiere decir Dios allí, que Él se complace en esa obediencia que tiene Jesús en venir y cumplir con ese propósito, esa misión, ¿no? De dar su vida y morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, a mí, yo, bueno, en el resto de la lectura, del estudio, yo decía que sí, es una materia, como otros me decían, ay, pero estás en el básico, sí, sí, pues, este, uno aprende de todos esos contenidos que al parecer son básicos y son tan esenciales y tan profundos en nuestra eh, enseñanza cristiana.
Ese es mi comentario por los momentos. Bueno, yo también vi el video de Juan y de verdad que me pareció una historia maravillosa porque Juan es un hombre que nació de dos personas mayores que hoy en día, bueno, yo espero que ninguna mujer a la edad que la mamá de Juan lo tuvo a él, pues pudiera hoy en día dar a luz. Y ya venía con ese propósito de preparar el camino del Señor. Y
se cumpliera la profecía. De verdad que también me llamó mucho la atención que en aquellos tiempos los niños, al ser presentados, eran circuncidados. Y yo decía, pero ¿por qué le hacían eso a los niños? ¿Qué propósito tenía la circuncisión? Bueno, en aquellos tiempos tendría algún significado que quedé pendiente de investigar por qué le hacían eso a los niños, que hoy en día eso no se practica, ni ninguna madre, imagino que pondría a su niño para que lo circuncidaran hoy en día. Pero me llamó mucho la atención todo ese relato de ese video. Amén, mi hermana, amén. Es importante lo que usted dice y lo que está contemplado dentro de los recursos obligatorios de este contenido. Recordando esos objetivos fundamentales que tenía Juan el Bautista, que era predicar realmente que teníamos que arrepentirnos, la confesión de esos pecados, el deseo de obedecer y abandonar ese pecado y bautizarse en agua. Era el objetivo fundamental que tenía Juan el Bautista para ese momento y era lo que estaba comenzando a mover todo ese pueblo de Dios para que realmente volvieran a creer en el Dios vivo. Como estábamos hablando, 400 años, por supuesto, de esos 400 años de silencio, como sin una buena guía está el silencio, está el sincretismo cultural, esas combinaciones de culturas extranjeras alrededor del pueblo de Dios, como esas leyes de hombre que simplemente estaban bajo unos intereses específicos y no realmente en los asuntos del reino de los cielos. Y todo ese mover, que realmente lo que hacían era sumar a que el pueblo se alejara, que no creyeran. Entonces en este punto era el principal objetivo, llamar a que se volvieran nuevamente, que arrepiéntanse, coloquen esa confesión de ese pecado, de todos esos errores que están cometiendo. Y de una vez a abandonar, a desechar todo ese pecado, volverse al Señor y bautizarse, que era el principal objetivo que tenía como ministerio Juan el Bautista. Gracias, hermana Isabel. Hermanos, otro hermano que desea hacer alguna participación en este momento. Adelante. Hermana Isabel, ¿tiene el micrófono abierto todavía? ¿Va otro comentario o estamos bien hasta el momento? Ah, listo, perfecto. Mis hermanos, ¿cómo lo abordamos en el contenido? Y les hago esta pregunta en este momento. ¿Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se bautizara en agua con Juan el Bautista? Le repito la pregunta. ¿Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se bautizara en agua con Juan el Bautista? Dejo esa pregunta abierta. Y la hermana Mirta levantó su manito. Adelante, hermana Mirta. Sí, sí era necesario que se bautizara. Ya va, déjame buscar aquí, que ya yo respondí a esta pregunta. Ajá. Porque confirmaba primero que Juan, confirmaba plenamente a Juan como profeta de Dios. Y también marcaba darle un principio, su distanciamiento de la religión oficial de ese tiempo, ¿no? Y la razón más importante por la que bajó las aguas juntamente con el pueblo pecador fue con el fin de identificarse con él.
Del mismo modo que Moisés había abandonado siglos antes su regia posición para identificarse con su pueblo y librarlo de la esclavitud, así Cristo había dejado temporalmente su trono en la majestad de las alturas para venir a salvar a los pecadores. Así pues, su bautismo mostraba su identificación con los pecadores y anticipaba el momento en que había de ser hecho ofrenda por el pecado. Y también fue una manifestación de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, mostró humildad y ejemplo y cumplió la voluntad del Padre. Sí, sí, era necesario que nos diera ese ejemplo de humildad también y de servicio, que él vino fue a servir. Amén, ¿Está amén. bien la respuesta? Amén, hermana. Amén. En este aspecto, esto es parte de ir tocando algunos aspectos interesantes que acaba de tocar acá y vamos a desarrollar en este momento. Otro hermano también que pueda responder esta pregunta. Vamos a tratar de abordar. Aquí tenemos a la hermana Vanili. Adelante, hermana Vanili. Buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias de verdad por estas palabras tan hermosas que hemos recibido a través de esta clase. Sí, de verdad que definitivamente era necesario que Jesús se bautizara, de manera tal que Jesús vino a ser ese maestro y a enseñarnos a cumplir cada una de las leyes y cada una de las palabras que estaban estipuladas que se debían cumplir en Jesús. Él vino como Dios, se hizo carne y como hombre vino a identificarse con nosotros y de esa forma poder mostrarnos el camino a seguir. Entonces, se respetó como el orden, porque cuando Juan iba a bautizarlo, él le decía, ¿cómo te voy a bautizar yo si más bien soy yo quien merece ser bautizado por ti? Y el Señor le contesta claramente que debe ser, que en este momento debía ser así, para que se cumpliese lo que estaba escrito de él. Entonces el Señor siempre fue obediente, mostrándonos a nosotros en obediencia, seguir los caminos de nuestro Señor y poder entonces entender que hay un fundamento, hay una guía, y Él era nuestra guía, bueno, es nuestra guía, nuestro camino, Él es la verdad, es la vida. Entonces sí, completamente necesario, de manera de ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes en Él, y los que iban a creer para ese momento también. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Gracias, hermana Vanili. ¿Algún otro hermano que desee intervenir con esta pregunta? Puede levantar su manito, activar su micrófono. Hermano Régulo, hermana María Sánchez, hermana Luise, hermano Enrico, hermana Sharon, hermano William. Si tienen algún aporte en este momento sobre la pregunta que está abierta. Hermano Enrico, adelante. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Eh, hermano, era necesario como ejemplo para cumplir la ley, pero recordamos que Jesucristo nació sin pecado y el profeta predicaba arrepentimiento. Jesucristo no tenía por qué arrepentirse. Lo que pasa es que ya estaba escrito y en obediencia al Padre, a lo que estaba escrito, se bautiza en las aguas, y como dice la hermana, para acercarse a los pecadores. Amén, amén. Gracias por estas intervenciones de la hermana Mirta, de la hermana Vanili y del hermano Enrico. En efecto, hermano, era justo y necesario que esto tendría que pasar, porque así estaba escrito. Y aunque Juan el Bautista al principio vaciló sobre esta situación, por estar libre de todo pecado, como lo dice el hermano Rico también ahorita, con el tema de que estaba llamando a arrepentirse de los pecados para bajar a las aguas, en este caso vaciló un poco sobre esta situación que estaba, nuestro Señor Jesucristo estaba libre de pecado.
Pero era necesario para que se cumpliese así como estaba en la escritura, porque iba a ser un evento sobrenatural, magnífico y único. Tener, como lo dijo la hermana también, las tres personas de la Trinidad. Haciendo presencia en el lugar, haciéndose notar, primeramente con nuestro Señor Jesucristo bajando de las aguas, luego el Espíritu de Dios bajando sobre nuestro Señor Jesucristo, y tercero, la voz del cielo, donde ratifica que el Señor Jesucristo era el Hijo amado y en quien tiene complacencia. Y por supuesto que todos los presentes escucharon esa voz del cielo. Entonces tenemos ahí una presencia de la Trinidad en ese aspecto, y es uno de los basamentos principales de nuestra doctrina como acasianos. Y eso lo tenemos claro bajo este evento sobrenatural que se presentó con el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de mis hermanos lo creen de esa manera? Amén, amén, amén. Amén. Por supuesto que luego de esta circunstancia, de este evento, comenzamos con que nuestro Señor Jesucristo, amén, lo creo por acá, la hermana Vanelli en chat. Vamos entonces a lo que son las tentaciones. Por supuesto que ya comienza desde este momento de bajar las aguas, comienza entonces el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto, tiene que retirarse por 40 días y 40 noches al monte de Conatanía de Judea. Bien, estamos hablando como lo teníamos al oeste de la ciudad de Jericó. Bien, que esto lo podemos, a eso ya lo pudimos decir en la clase, que podíamos buscar este aspecto en nuestros mapas que cada uno realizaron. Entonces, en ese sentido, comienzan estas pruebas. Por supuesto que como Satanás en este aspecto estaba esperando y espera que realmente estemos lo más frágiles posible para buscar estas tentaciones. En este aspecto, con estas tres tentaciones, comenzamos entonces con la primera, que era el dominio del apetito. Pero por acá tenemos a la hermana Isabel levantando la manito, adelante. Sí, hermano, yo leí esa parte donde a los 40 días, cuando Jesús estaba en un momento débil, pues que tenía mucha hambre, se le presenta la primera tentación donde eh, el diablo le dice que si él teniendo como poderes sobrenaturales, ¿por qué no convertía las piedras en pan y comía? Y es cuando Jesús le responde que no de solo de pan vivirá el hombre. Amén, amén, hermana Isabel, así mismo. Y cómo con la misma palabra comienza a responderle. Por eso es que es uno de los principios fundamentales que nos enseña nuestro Señor, que realmente debemos escudriñar, debemos adentrarnos en la palabra, porque a través de cualquier tentación
la misma palabra nos da la respuesta. Y debemos reconocerla y debemos tener en cuenta, estudiar la palabra y profundizar en ella para que a la hora que nosotros podamos tener algunas tentaciones, nosotros podamos responder con la propia palabra y que no nos dejemos engañar sobre este aspecto, sino que debemos poner un filtro. Y el filtro de nosotros como cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo es poder filtrar todo bajo la palabra. Gracias, hermana Isabel. Tenemos lo que es la segunda tentación sobre el pináculo del templo. La hermana Isabel, no sé si otra vez va a intervenir o dejó la mano levantada. Hermana Isabel. Hermano William, adelante. No, yo. Bueno, yo leyendo el pasaje, ¿verdad? Bueno, lo primero que pude determinar fue que, bueno, Satanás atacó a Jesucristo por la necesidad. No fue hasta que Jesucristo tenía la necesidad de comer que Satanás aprovechó la oportunidad y tentó a Jesús. También utilizó lo que era la autoridad y también utilizó la misma palabra de Dios para justificar el pecado. Por ejemplo, si de verdad, si cuando él lleva a Jesús al pináculo del templo, él le dice, bueno, lánzate, escrito está que el Señor enviará a tus ángeles, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces Satanás puede utilizar un texto fuera del contexto para buscar nosotros un pretexto para pecar, ¿saben? Para caer. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos bíblicos y en las cosas que están pasando en el contexto de la historia, ¿verdad? Para que sepamos verdaderamente qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Porque a veces utilizamos versículos bíblicos fuera de contexto para justificar cualquier tipo de sentimiento que incluso puede ir en contra de la misma Biblia. Entonces es eso porque quiero aportar. Amén, amén, amén. Exactamente, hermano. Cómo de manera sutil, a través del engaño, utilizando la propia palabra del Señor, agarra y saca de contexto, y es uno de los grandes problemas que podemos tener a través de cualquier enseñanza y que debemos estar muy pendientes. Eso es un tema muy delicado. Sacar de contexto la palabra de Dios para intereses personales y específicos. La palabra fue escrita en su momento con un propósito, bajo un contexto definido a una población determinada, y era respuesta hacia un punto específico para resolver alguna situación específica o para narrar un hecho específico de ese momento. Y ahí es donde está el tema, está hablando nuestro hermano William. Eso lo van a ver ustedes mucho más adelante con el tema de hermenéutica, pero es un problema grande de cómo nosotros sacamos de contexto la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que irnos a ese tiempo, a ese tiempo en la cultura, en la sociedad, en la economía, en la geografía, en la población. ¿Cuál fue el verdadero motivo e interés de lo que colocó el autor, inspirado por Dios, en ese momento para dar respuesta o para narrar un hecho o un acontecimiento específico? Y ahí es donde está el detalle, y debemos prepararnos sobre esa circunstancia para evitar esas malas interpretaciones, unas malas exégesis sobre una mala hermenéutica, aplicación de hermenéutica en el contexto de la palabra de Dios. Adelante, hermano William.
Hermano Jordi, quería agregar, ¿verdad? Que Satanás utilizó la misma, como la misma astucia que empleó en Eva, la quiso utilizar en Jesús cuando utilizó la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la historia del Génesis, Dios le había dicho a Eva que de todo árbol podía comer, excepto del árbol del bien y del mal. Y Satanás utilizó esa misma palabra que Dios le había dicho a Eva y le dijo, es cierto que no puedes comer de todo árbol. Dios no le había dicho que no podía comer de todo árbol. Dios le había dicho que no comiera de un árbol. Y la misma astucia que empleó en Eva la quería utilizar en Jesús. Satanás quería utilizar la misma astucia en Jesús. Entonces, es la misma metodología. Es la misma metodología, bueno, viendo el caso de Eva y viendo el caso de Jesús en el desierto, creo que utilizó lo mismo, porque también él le dice, también le habla de autoridad. Y a Jesús también le dice, si te postras, te voy a dar autoridad sobre todas estas naciones. Entonces, yo creo que Satanás siempre utiliza, coloqué aquí, ¿verdad? Que Satanás utiliza identidad, necesidad, autoridad y adoración. Porque yo siento que eso son las armas que él utiliza para querernos engañar. Entonces, bueno, quería acotar eso. Amén, amén, hermano. Agradecido por ese aporte, agradecido por esa intervención en este momento, que es importante tenerlo para el enriquecimiento de cada uno de los presentes en este conversatorio. Agradecido, hermano William. Y bueno, en la tercera tentación, más adelante, tenemos entonces cómo Satanás hace el ofrecimiento de forma rápida y sencilla de que puede ser nuestro Señor Jesucristo, Rey del mundo. Primero, algo que realmente no tenía la autoridad para estar ofreciendo cosas que no corresponden a él, pero sigue de manera engañosa haciendo promesa o tratando de justificar para ver en qué momento pudiera resbalar nuestro Señor Jesucristo. Hermana María Vázquez nos dice que tiene algunos problemas de internet, hermana. Ok, lo tenemos en cuenta ahí de todas maneras. Cualquier cosa en este sentido, bueno, este conversatorio será grabado para que entonces los hermanos que tengan algún inconveniente con el internet puedan escucharlo completamente. Estamos en oración sobre cada uno de los aspectos tecnológicos. Hermana Isabel, adelante. Bueno, sí, hermano, en la tercera tentación, de verdad, el demonio le ofrece a Dios ser rey, pero Jesús no quería ser rey. Y por eso él le contesta, ¿verdad? Entre su debilidad, que solo debemos de adorar a Dios. Como decía el hermano que intervino anteriormente, el demonio se aprovecha de los momentos de debilidad de las personas, del estrés de trabajo, de las carencias, de todas esas cosas para que las personas cometan errores en su vida, caigan en tentaciones, en malos vicios, se meten en los pensamientos de las personas. Y eso es como una práctica, o sea, eso es una enseñanza que nos da Jesús de que debemos de practicar el control de nuestra mente, de nuestros deseos. Para mí es como una enseñanza. Amén, amén, hermana Isabel. Sí, en efecto es así. En efecto es así. Debemos estar conscientes de que podemos ser atacados de mil maneras. Nuestro Señor Jesucristo siempre con su ejemplo primeramente, con su palabra, pero inmediatamente durante toda su vida y su ministerio, siempre colocó la palabra, nos exhorta, nos llama a reflexionar, pero de manera inmediata con el ejemplo. Y eso nos enseña que debemos ser testimonio
en todo momento, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que accionemos, en todo lo que es, todo, en toda nuestra vida debe de ser de testimonio. Y como también lo dice la palabra, en todo momento debemos bendecir a todos. Lo dice y eso lo tuvimos nosotros reflexionando en Gálatas 6:10, que debemos hacer el bien siempre. Y lo colocamos creo que en el grupo de WhatsApp de Vida y Obra de Jesús. Debemos hacer el bien siempre, a todos. Y él lo dice, a todos, no hay distinción. Es al que habla mal de nosotros, el que dice cosas de nosotros, a todos. Al amigo es muy fácil, al que nos cae bien, pero es a todos que debemos hacer siempre buenas cosas. Y más aún al hermano de la fe. Entonces, en ese sentido, tenemos un compromiso, tenemos un propósito específico sobre eso. Y que a veces puede ser difícil, pero en ese sentido debemos nosotros mantener siempre los ojos puestos en esa enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en su palabra, en su ejemplo y en todo cómo va obrando en nuestras vidas. Y cómo en esta tercera tentación, automáticamente al ofrecerle todos los reinos del mundo, todo para ser rey del mundo, automáticamente la respuesta y sigue siendo con la palabra. Como le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Por acá tenemos unas manitos levantadas, ya la vamos a verificar. Tenemos la hermana Luisa Freiti, tenemos la mano levantadita. Adelante. Y creo que el hermano Nico después. Está por allá. No, profe, estamos conectados los dos acá, cerquita a los celulares. Ok, adelante. Hermano, Dios les bendiga. Ajá. Quería aportar que en medio de esa... Ya. Dale. En medio de esa tentación que hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, o sea, ofreciéndole algo que ya era del Señor, los reinos, todo lo que le estaba ofreciendo. Cuando viene a nosotros por medio de la palabra, pero distorsionada, o sea, cómo uno reacciona, ¿no? Por eso es que debemos escudriñar y apropiarnos de la palabra, aprender lo que, no sacarla fuera del contexto, sino decir lo que dice la palabra, leyendo desde arriba abajo para poder saber en qué momento fue dicha esa palabra. Y él era rey, o sea, no es que no quiso ser, es que él era rey. O sea, se despojó de su gloria, de su rey, y bajó aquí a la tierra para pasar por todo lo que ya estaba escrito. Ese era mi aporte, profe. Amén, amén. Excelente aporte, hermana Luisa. Agradecido. Dios le bendiga grandemente. Hermana Enrico. Hola, profe. Sí. Bájale volumen ya, por favor. Cuando leemos la palabra, cuando se dice si verdaderamente eres hijo de Dios, o sea, hace 3 veces énfasis. Sabemos que cuando la Biblia hace repeticiones es porque es algo importante. Unos versículos antes, el cielo se abrió y Dios testifica. El Espíritu Santo testifica, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, y automáticamente la identidad de Cristo en ese momento era la que estaba siendo atacada, porque Jesucristo Dios ya lo había avalado hace unos versículos antes. Aparte de eso, todas las promesas que hace Satanás ya le pertenecía, porque recordemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. En la divinidad de Dios, como Dios, Jesucristo sabe todo, porque Él está desde el principio y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Ya para nosotros como humanos, no estaba todavía revelado el Apocalipsis, pero en el Apocalipsis se habla del reinado milenial de Jesucristo.
y de su pueblo que somos nosotros. Entonces, todas las promesas que fueron llevadas o que se expresaron ahí ya eran cumplidas en Dios. Y fue atacada directamente, era la identidad, porque se había perdido en el Edén con Adán. Esa identidad que se había perdido la recupera nuevamente Cristo cuando vence la tentación. Amén, amén. Listo. Agradecido, hermano Rico. En efecto, así mismo era. Pero estaba siendo atacada realmente la identidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer. Y de cierta manera, como lo dice parte del contenido, el nuevo Adán sobre esto. Pero en ese aspecto es donde esa primera batalla vence nuestro Señor Jesucristo para entonces ya dar comienzo con paso firme a todo lo que tendría que hacer, todo lo que tenía que preparar, todo lo que tenía que enseñar y cómo establecer ese camino directo a la comunión con el Padre nuevamente, a todo ese pueblo que estaba alejado, y expandir y romper todas esas fronteras, que ya únicamente no era el pueblo de Israel quien iba a ser bendecido, sino toda la creación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya teniendo ya esas promesas cumplidas en la persona de nuestro Señor, y cómo iba a comenzar a obrar de gran manera para que se siguiera cumpliendo todo lo que estaba de manera detallada en el Antiguo Testamento, y cómo paso a paso se iba cumpliendo a lo largo que vamos a nosotros a seguir desarrollando en estos contenidos de la materia de vida y obra de Jesús. Amén, mis hermanos. Excelente aporte, excelente comentario, excelente reflexión de la palabra que tenemos hasta este momento, y cómo un poco más adelante vemos a ese profeta Juan el Bautista, porque distintamente cuando lo analizamos es así, tal cual, cómo confronta de manera directa al gobernante de Galilea y Perea, Herodes Antipa, por el pecado de haberse casado con Herodías, generar ese adulterio, y cómo lo expone, cómo lo confronta, a pesar del poder terrenal que pudiera haber tenido, simplemente tenía que decir las verdades de manera cruda, como decimos, sin pelos en la lengua, y de una manera confrontar de manera directa ese pecado que tenía, y que bueno, que fue causal de su muerte más adelante, pero era necesario denunciar ese pecado, que por supuesto, imagínense, siendo, por así decir, un gobernante de estas regiones, que el deber ser es ser el ejemplo, pero en este caso, por supuesto que no lo era así. ¿Qué piensan ustedes al respecto de este punto? Adelante, hermano Régola. Buenas noches al grupo.
Bueno, yo aprecio en este comportamiento de Juan el Bautista una pequeña diferencia, o no sé si marcada, de forma de estrategia, pues. Juan el Bautista era más directo, era más personalista. O sea, Juan el Bautista se iba directamente con nombre y apellido, pues. Decía fulano de tal, estás pecando, Herodes, estás haciendo algo malo con tu sobrina, Herodia. Y le decía, como usted mismo dijo, hermano Jorvi, sin pelos en la lengua, usted está haciendo esto, usted está haciendo lo otro. Yo noto que Jesús, después que comienza el ministerio, es diferente, o sea, es como más pluralista, o sea, él llamaba, por ejemplo, a los fariseos, llamaba a los escribas hipócritas, pero en plural, o sea, no se refería a alguien así específico, y Jesús hablaba como más en parábola, o sea, una gran diferencia entre dos estrategias, pues, diferentes. Algo así más o menos lo que estábamos hablando el conversatorio pasado, de diferentes formas de hacer las cosas y diferentes estrategias, diferentes personalidades. Noto ese detalle, pues, entre Juan el Bautista y Jesús. Sí, claro, claro. Por supuesto que llamaba a arrepentirse, pero prácticamente el bajar las aguas y realmente que reconocer su pecado y todo esto era un tema un poco más hacia lo individual. Por supuesto que también lo aborda nuestro Señor Jesucristo en hechos particulares, que lo vamos a ver un poco más adelante, y hablan en ambos aspectos, ¿bien? Desde el punto de vista colectivo, hablar de las masas sobre alguna parábola específica, pero también habían enseñanzas y reflexiones de manera específica. En ese sentido, tenemos ambos aspectos, ¿bien? Y que vamos a ir desarrollando con el resto de los contenidos. Pero sí, en efecto, hermano Régulo, es importante tener ese aspecto que usted menciona. Hermano Enrico, adelante. Adelante, hermana Mirta. Sí, bueno, yo leí también esa partecita de cuando Juan el Bautista le dice a Herodes, ¿no? Lo de su pecado, porque en ese tiempo no era permitido, pues, que él estuviera casado con la cuñada. Fue que se casó él, ¿verdad? O sea, él se divorció de su esposa y se casó con, con su cuñada, ¿verdad? Ajá, eso no era permitido, era ilícito, pues. Y por eso es que él denuncia claramente ese pecado, ¿no? Qué pena, profesor. Te coloqué la mano y estaba hablando solo ahorita. Y no había quitado el mute del teléfono. Bueno, profe, cuando se entiende de que el profeta Elías es el último profeta que se conecta con el nuevo pacto, directamente al nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Para esa época, en el contexto histórico, todos los escribas, los fariseos, todo el movimiento religioso, sabía muy bien lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos eran estudiosos de la ley. Cuando van al Antiguo Testamento, están siendo confrontados con un hombre que vestía, que comía, que hablaba,
que se apartaba, igual que el profeta Elías. Por eso a él lo confunden y le preguntan, ¿tú eres Elías? Pero cuando vamos, ¿qué hizo Elías? Elías había abierto el cielo y había descendido fuego, dando antesala a lo que iba a pasar ese día en el bautismo de Jesucristo, que se abrió el cielo y desciende el Espíritu Santo. Automáticamente había sentencia de muerte para el profeta, porque después, más adelante en el capítulo 28, creo que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a mis profetas y aprendes a los que son enviados. Automáticamente había sentencia de muerte. ¿Cómo iba a morir? Como moría representando la verdad, como murió Cristo. O sea, Jesucristo murió por la verdad. Y automáticamente los religiosos del movimiento en ese momento estaban tras el profeta y luego tras Jesucristo. Mis hermanos, ¿algún otro aporte sobre este contenido número 3? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta que puedan tener? En este contenido número 3, hermanos, también estuvimos leer y ver pues a través del video lo que fue el primer milagro de Jesús, donde vemos que el agua fue convertida en vino. También vimos lo que era la Pascua. Eso lo vimos en Juan 2:13, y hablando de una de las características pues de Jesús, y que creo, si no me equivoco, vamos a ver esta característica solo en esta vez, cuando él defiende lo que era el templo, lo que fue y lo que representaba el templo y en lo que lo habían convertido. Dice la palabra que el Señor Jesús se enfureció, pero no pecó, porque él estaba purificando el templo de todos aquellos comerciantes, de todas aquellas personas que habían hecho de ese lugar, que era la representación para otra cosa, que no era la venta, que no era ese mercado que tenían allí en el templo. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero en esta ocasión fue un momento bien fuerte donde vemos a Jesús
lanzando cosas, donde vemos a Jesús realizando un látigo para tumbar todo lo que estaba a su lado, todo lo que él veía mientras que pasaba al... Recordemos que desde los 12 años Jesús asistía al encuentro anual, pero en este caso pues existió esto resaltante, lo que sucedió allí en el templo, ya que él, pues como lo dice la palabra, tuvo que hacer la purificación del templo de una manera muy particular. También vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento, que eso, según la palabra, o como nos dice la palabra, fue quizás el mismo día que pasó lo de la purificación del templo, en la noche, muy entrada la noche, donde Nicodemo va en busca de Jesús para que le explicara, porque él no entendía lo que era el nuevo nacimiento, a pesar de que Nicodemo era un hombre que era estudioso de la palabra y era un hombre excepcional en cuanto a todo lo que se refería a la palabra del Señor, pero él no entendía esto tan importante como era el nuevo nacimiento. Y hasta donde hemos ahorita conversado y de estos tres aspectos de este contenido también, no sé si tienen algo que agregar o alguna pregunta hasta ahora, sino para continuar, hermanos. Adelante, hermana María. Vi que levantó, que abrió el micrófono. ¿Todo bien hasta ahora, hermano? Con este resumen. Ok. También vemos lo que fue el agua viva con la mujer samaritana. Y esto lo trabajamos en Juan 4:26. También fue un hecho muy relevante para esos tiempos. Y cómo pues una mujer samaritana, y vamos a ver varios acontecimientos donde los samaritanos son resaltados en un tiempo donde era tan señalado ser de esa región. También más adelante vemos que no solamente la mujer samaritana recibe esa agua viva, sino que también hace un avivamiento en todo su pueblo, y tanto así que Jesús tuvo que quedarse, dice la palabra, 2 días predicando y compartiendo con ese pueblo maravilloso. También vemos que Juan también nos presenta ese ministerio inicial en que empieza en Galilea, y vemos que está construida pues en su mayor parte por pertenecer a una región donde resulta cerca de todo lo que era el río Jordán. Estaba también a nivel del mar Mediterráneo, una provincia muy fértil, y para ello pues allí se estaba constituyendo
lo que era el primer ministerio inicial del Señor Jesús en Galilea. Y también vamos a ver que Juan va a ser encarcelado. Esto ya habíamos hablado de su pecado, del pecado de Herodes y de que él se sentía señalado por Juan el Bautista. Y cuando hablamos que Juan lo señalaba, es porque no era precisamente Juan, sino era la palabra. Y por eso es que cuando nosotros leemos lo que es la palabra del Señor, cuando nosotros vemos lo que son sus mandamientos, sus ordenanzas, y sabemos que estamos haciendo o que hemos hecho algo mal, siempre nos vamos a sentir, no solo a querer siempre buscar la culpabilidad en otros, pero menos en nosotros mismos. Y menos cuando tenemos un corazón endurecido, cuando no entendemos las ordenanzas de Dios y queremos pues hacer todo por nuestra propia fuerza. Esto es un objetivo, un contenido de verdad bien enriquecido. Esperamos que todos de verdad hayan visto la clase y no solamente se queden con eso y con la lectura de la guía, sino sigan escudriñando lo que es la palabra, sigan buscando para que nos enseñe nuestro Señor, que es maravilloso. Y que aparte con la inauguración de su ministerio, vamos a ir por cada contenido y también queriendo más de lo que estamos conversando, porque uno siempre se queda con eso, y eso es importante, ¿no? Porque cuando uno se queda con más, vamos a ir viendo cosas que cuando lo leemos día tras día vamos a ir descubriendo más y más. Hasta aquí, hermanos, preguntas con respecto a esta entrega. Hermano Régulo, adelante. Bueno, aquí en el estudio de Juan el Bautista, que cuando es preso, cuando es puesto preso por el rey Herodes, yo me imagino que muy dentro de sí, algo que nos ha pasado a todos y nos pasa pues comúnmente. Y cuando nos pasa algo malo, pensamos que Dios nos ha dado la espalda, Dios nos ha abandonado. Y pienso que se trata más bien de, pueden ser pruebas o puede ser el propósito más alto que tiene Dios para nosotros. En el momento que Juan está preso, le viene un sentimiento de duda, un espíritu de duda. Y manda a dos de sus seguidores a preguntarle a Jesús si en verdad él era el que ha de venir o tenía que esperar a otro. Entonces, a pesar de que había sido un profeta tan convencido, tan seguro de lo que estaba haciendo y lo que estaba decidiendo, le vino ese momento de duda. Y a lo mejor el aspecto psicológico de estar preso y estar viendo, bueno, me están castigando, algo me está pasando, es la naturaleza humana que
priva en todos nosotros un profeta tan reconocido como Juan el Bautista y no se escapa de eso, pues, de la naturaleza humana que todos tenemos, el espíritu de duda y todo eso. Entonces esta parte me llama mucho la atención, pues. Y bueno, Jesús le da una respuesta, pero no tan pronta, ¿no? Pero se la da al final y prácticamente le dice, pues, que si es el que ha de venir, no de una forma como cualquiera lo hubiera querido escuchar, pero prácticamente lo manifiesta. Eso era lo que quería hacer con respecto a Juan el Bautista cuando es puesto preso. Gracias. Sí, gracias, hermano. Sí, claro, evidentemente, Juan pues se deprime por la circunstancia, porque él no estaba preso eh, en una cárcel donde quizás tuviese algún beneficio. Él estaba en una fortaleza donde imagino que no había ni un huequito para ver la luz. Entre otras cosas, quizás horrorosas que podemos imaginar, ¿no? Y sí, bueno, él manda a preguntar y el Señor, pues, en su sabiduría, le responde, claro, y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7:22. Jesús nunca se proclamó, de su boca no salió decir que quién era, sino que su testimonio fuese el que hablara y que sea cumplido todo. Y para Juan, pues esto fue más que suficiente, esta respuesta. Y aunque en la mente de él y quizás en todo lo que vivió, nosotros no lo sabemos, porque más adelante vamos a ver, bueno, Juan no sale de allí vivo. Y a pesar de todo, pues él tuvo esa fortaleza, esa valentía, esa obediencia, el cual lo caracterizó desde un principio. Y a pesar de que él ya venía de haberlo bautizado y de haber escuchado, pues en su humanidad sintió pues toda eso que en la mente finita a veces nosotros no entendemos. Y él pues se vio en eso y quizás no era duda, sino era miedo. Quizás la circunstancia lo hizo pensar así, pero recibió la respuesta perfecta de Jesús y esto pues entre todas sus circunstancias, que era desastrosa, pues lo alivió. Gracias, hermano Régulo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Sino para explicar lo que es la asignación. Y aprovecho para una vez más pues felicitarlos por sus trabajos, por la puntualidad, por esa entrega con la que están realizando sus actividades. De verdad que se nota que lo están haciendo con mucho amor. Si no hay más preguntas ni más aportes, entonces vamos a explicar lo que es la asignación. Bueno, mis hermanos, excelente conversatorio el de hoy. Es importante, recuerden que hoy vence la asignación del contenido número 2. Atentos con eso, mis hermanos, que deben de estar pendientes de ese aspecto. Por acá, vamos a permitir un momento. Acá tenemos la que ya publicamos
la clase número 3 es la asignación número 3, lo cual son preguntas de reflexión. Bien, son 6 preguntas. Recuerden que a partir de este momento hay algunos hermanos que entregaron, creo que tenemos 2 hermanas que entregaron ya esta asignación, pero tienen hasta el próximo martes. Estamos hablando del próximo martes 13 de febrero, ¿sí? Para hacer entrega de esta asignación número 3. Primera pregunta, analice los siguientes pasajes bíblicos y mencione cómo Juan describía al Mesías. Algo que abordamos hoy en el conversatorio un poco. Explique si era necesario que Jesús se bautizara siendo hijo de Dios. Más o menos abordamos algunos aspectos. Ahí tenemos también bastantes herramientas con la palabra también del Señor y la guía y el contenido que tenemos de la clase para poder responder esta pregunta. Según cada una de las tentaciones que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿qué enseñanza traería a su vida? Parte que lo que venimos también reflexionando un poco el día de hoy. ¿Qué valores marcaron su conducta al estudiar Juan 4 del 4 al 26? Estamos hablando aquí de la mujer samaritana. Lo tenemos en este aspecto. También tenemos, según la enseñanza marcada en Juan 2:23 y 3:1-21, explique qué significado tiene para usted el nuevo nacimiento conforme a su testimonio de vida. Y la última, explique con sus propias palabras qué se necesita para nacer de nuevo. Son preguntas de reflexión, son preguntas que debemos sentarnos un poco, reflexionar en la palabra y simplemente analizarlas y poder responderlas. No estamos pidiendo 30 cuartillas. Exacto, un tema de repente de dejen mover el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y que vayamos reflexionando sobre eso. La verdad que las preguntas se prestan para realmente tomarnos un tiempo y reflexionar cada uno de ellos y que realmente esta enseñanza se pueda arraigar en cada uno de nuestros corazones. Es una dinámica que hemos tratado nosotros de colocar, en vez de colocar unas preguntas de respuesta simple o en esos aspectos, es más buscando, porque el mover del Espíritu Santo es distinto. Le va a hablar sobre el nuevo nacimiento, que le impactó de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, muy diferente al hermano Régulo al hermano Enrico, ¿sí? O el hermano William con la hermana Isabel, muy distinto. Las respuestas son completamente distintas porque es el hablar a uno que uno está buscando de la palabra y por supuesto que el mensaje va a llegar de manera distinta. Por eso es que es importante tomar ese pequeño tiempo. Por eso dejamos esa semana después del conversatorio para que ustedes puedan tener en cualquier momento de la semana su tiempo, poder sentarse con sus 6 preguntas, leer la palabra. Ok, aquí lo tengo. Vamos a ver, entregar el tiempo al Señor y Señor, ¿qué me quieres decir aquí? Y comenzamos entonces a trabajar con cada uno de ellos, de cada una de las asignaciones, que es importante ir avanzando sobre esto, ¿sí? Recuerden marcar las asistencias en el Classroom. Hay bastante movimiento ahí. Nos gusta en ese sentido que estén marcando, estén pendientes con la asistencia. Vemos también la cantidad de visualizaciones en cada una de las clases. Estamos viendo también que están viendo sus clases, eso es importante. El material opcional, los recursos opcionales son importantísimos también que los vayan viendo, se tomen el tiempo para poder evaluarlo. Es un recurso complementario, pero de gran edificación para cada uno de nosotros. En este momento, finalizando esta clase, vamos a colocar esta grabación del conversatorio. Ahorita lo vamos a colocar en la semana número 3 y también vamos a cargar lo que es la semana número 4 del contenido 4. Se lo vamos a cargar en este momento para que entonces tengan ese tiempo y entonces vamos a tener el próximo martes, vamos a tener nuestro conversatorio.
El próximo martes tenemos al hermano Enrico con el devocional. Atento con eso, hermano Enrico, para que pueda llevarnos en el devocional, en la palabra del Señor. También vamos a recordar a estar orando por las peticiones de nuestros hermanos que tenemos en el WhatsApp, y aquel otro hermano o aquellas otras personas que deseen que también los tengamos en oración, no duden en colocarlo en el WhatsApp para ir orando. Todos debemos orar los unos por los otros. Y bueno, tenemos aquí a la hermana Sandy con su niña Ana Castillo, el bebé Gabriel Caleb, perdón, y pues la hermana Mirta Meneses por los momentos en peticiones de oración. Bueno, para dar finalizada esta clase, hermano William, o la hermana Vanili, el hermano Régulo, que nos pueda despedir en oración. Adelante, hermano William. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra que hablamos el día de hoy, Señor, se haga rema en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que todas estas clases sean no solo para aprendizaje, sino también para confrontar, Señor, nuestras vidas y reconfrontarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por todo lo aprendido. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Agradecido, mis hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Feliz bendecida noche. Amén. Estamos a la orden. Cualquier cosa, cualquier inquietud, duda, nos pueden escribir tanto a mi esposa como a mí. Nos pueden escribir por el mismo grupo directamente y solventamos cualquier duda. Un abrazo. Dios les bendiga grandemente.